Parece bueno el tío. Puede ser, ¿eh? Parece, ¿no? Sí, sí, porque ya me pasó con este tipo. Lalo. Ponga pechera al 15. Lalo. Se va, que se ponga pechera. Lalo. ¿Quién, Cole? Español de España. Lalo. ¡Cambio, juez! ¡Nico! 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 Tirá, boludo, no soy arquero. Sí, dame otra, dame otra pechera. Otra más. ¿Tiene la hecha acá? Ahí va, va con Fede, pasalo. El que entra, saltemos que vienen tres, Vamos con la cortina, nosotros vienen tres. Sacamos, nos vemos, sacamos nosotros. Toque. ¡Subí, Fe! Se va. ¿Cómo llama el arquero? Listo. Me llevo esta. Para colgarla.
Igual esto tiene que tener algo, ¿no? ¿Cómo? Tiene que tener algo como para bajar, no sé, ¿cómo bajan? ¿Con escalera capaz? Por un palo largo. Cambio, juez. Fede, llega al medio. Fede, vení, Fede. ¡Dámelo! Suerte. Tu apoyo y tener lo más elevado que puedas para que no se inflame. Bueno, nada. Que sea lo más leve. ¿No tienes nadie que te dé una mano? Me olvidé el buzo, boludo. Estaba lleno de negros, ¿sabes? No, hay que volver rápido. Se lo van a robar. Entonces, tipo, doy la vuelta por el túnel de Constituyentes. Tipo, yo, viste que la casa pública pasa por el lado, paso por ahí y doy la vuelta para volver por Constituyentes, para allá, para atrás. Cuando doy la vuelta, no sé por qué empezamos a joder y empecé a decir, acelerar, no sé qué hacer. Arranqué a acelerar, porque le iban a robar. No, boludo. En medio de la cancha de Arono. Y había unos negros jugando afuera. Y empecé a acelerar no sé qué. Y viste que la calle no es calle, es tipo. No, se corta, sí. Pero es tipo, pero es tipo un empedrado. La calle, tipo el asfalto, digamos. Entonces me patinaba un poco el auto, ¿no? No sé por qué. Entonces, tipo, como estaba concentrado en agarrar eso. En agarrar el volante y tipo. Y estaba cortado, mira, yo no sabía que estaba cortado. Yo pensé que salía como cualquier túnel. Tiene un triángulo en el medio, un pedazo de vereda, pero no está marcado, no está señalizado nada. Sí, bueno, pero es imposible. Realmente no podés hacer así. No podés. No. Pero. Sí. ¿Y? ¿Cuestión? No lo veo, amigo. No lo veo y Facu me dice, cuidado el triángulo, porque tiene forma de triángulo. Cuidado el triángulo, no sé qué. Clavo freno, amigo, a cero. Se escucha el ruido de las llantas quemando así. Y el auto empezó a hacer así. Giro para la derecha todo el auto. El auto se me pone así de costado y como que me empieza a patinar, amigo. Me patinan las ruedas. Bueno, me la pinto. Amigo, te lo juro, yo no sabía qué hacer. Y hago así, fue 3 segundos para ver. Falta pilota ahí. Y el auto hace así, tipo, está en la vereda así, el auto hace así, tac. Y cuando haces así, en la vereda. ¿Cuándo salen los En la cines? vereda están los totems esos, los triángulos esos de piedra. Y yo lo veo, amigo, lo veo de lleno. Yo estaba haciendo así, yo no me daba más el volante. Y lo veo de lleno a los 3 cosas así. Y digo, no puede ser, amigo, se lo voy a poner eso, voy a romper todo el auto. Y el auto gira justo, amigo. Ponele que esta entonces quedó así el auto. Acá, perfecto, estacionado al lado perfectamente. Lo hice así, tac, y quedó ahí, amigo. Me bajé del auto, no sabía nada, amigo, tipo, me quedé en shock. En shock, pero porque yo, tipo, nos quedamos los 4 así en silencio. Y cuando me bajo había una olor a llanta, y cuando me bajo, miro así el auto, no tenía nada, estaba perfectamente estacionado. Y ahí arrancás a estar, me exploté de felicidad, amigo, pero no lo voy a creer. Todo por el buzo del mogólico de Facundo, amigo. Todo por el buzo del mogólico de Facundo, amigo. El único se comió un totem de eso. La puerta de... ¿Qué pasó? ¿Por qué tuviste que hacer eso? Porque Facundo se envió el buzo de mogólico y estaba lleno de negros, entonces lo había rápido antes de que se lo roben. Pero Todo por un buzo. ¿Cómo no va a estar señalizado esto, amigo? Es un pedazo de vereda en medio de la calle. Si vos vas lento, lo ves. Pero una persona que va rápido, Ahora tenés que estar atento a los laterales, Lucas, dale. Aparte a esa hora de noche. no se veía, amigo, te juro no se veía. Hoy pasé, estaban las marcas negras. Me cagué todo, amigo. Vos te cagué todo. El tema es que no te ibas a matar vos. Tu viejo te iba a matar vos. También, no, pero igual me chupaba huevo eso. O sea, no. Son tuyos. Me vas a abrir la puerta cuando te meses, no te cambiás, boludo. El tema es que le daba a todo, porque. Lo revirás todo, boludo. ¿Eh? Lo revirás todo si te pegás de costado, boludo. Sí, no, obvio. Es que mi miedo.
Mi miedo, el primer miedo era el triángulo, porque yo pensé que no llegaba con el freno. Pensé que el auto se le reba. Frenó hermoso, pero igual no llegaba. Si yo no giraba, no frenaba. Tuve que girar. Porque es tipo una curvita, así, es tipo una... Sí, pero para chicar, de la casa para acá. No, pero ¿qué te pensás, boludo? Con la pinto, que tengo una Fórmula 1 que hago tac tac y paso así. No, me daba el auto, amigo. Pero, ¿qué guiaste así? Quedé así, pero pasé la avenida ya. Ah, ¿la pasaste? Lo pasé y quedé tipo estacionado, como si fuera un auto estacionado. No, amigo, ¿sabés cómo estaba? Cagado hasta las patas. Sí, boludo. Y el uso que me la chupe, el uso de Facundo, se cae, ¿no? Que se lo roben. Sí, obvio. Si casi me mato por ese uso, me van a buscar. Sí. No, era el de Chevy. Bueno, terminó re tarde, amigo. Terminamos jugando como a las... Terminamos jugando como a las 2:30. Terminamos de jugar tipo 2:30. Toque. Algo de hecho. Eso es. Creo que sí. Ah, vos me habías dicho eso. Contra Seba Lobo. El padrastro de Seba Lobo. Bien, Gaby. Pachorra fue. Sí. Y no me acuerdo quién más estaba. Ah, sí, Thiago Lloro. No, creo que no. ¿Quién más estaba? Ah, y Tomás. Bouté, Lucho, el hermano de Facu y yo. Date caer, amigo. Bouté desentona demasiado, amigo. No, boludo. Posta, porque era parejo el partido, pero Bouté desentona mucho. ¡Seba! Acá. ¡Salí ahí! Pero sí, amigo. Casi no la cuento. No, lo que no sabíamos era, ponele que yo no lo veo y no freno. Y tipo, el pedazo de video ese, se la doy de lleno. ¿Qué pasa? Y rompe... ¿Pero se frena el auto o pasa? No, vas a pasarlo, amigo, si no frenás lo pasás. A la velocidad lo pasa? pasás. Sí, pero la rueda la deja ahí, me parece. ¿Vos decís que lo pasa? ¿De qué cosa? Vale, amigo, ¿no estás escuchando la anécdota? Sí, pero boludo, no conozco el lugar, Eso se va boludo. a quedar, se va a quedar Es grabado. tipo un... Sí, perdón. Es así alto. Es más, hoy me apareció un video, amigo, de uno parecido. Sí, rompé llanta, rompé todo y boludo. Lo rompe todo. Sí. Hoy me apareció uno que se mató con la moto igual. Estoy yo, Fran. ¿Sabes dónde te queda la llanta, boludo, toda quebrada, boludo? Igual vos pensás también a la velocidad que te frena, porque si se frena en seco te podés voltear el auto. Es que eso me da miedo también, tipo cuando yo... Porque en realidad yo freno primero y después giro. Pero si yo freno y giro... Por acá, amigo. Tipo, yo primero frené y después giro. Cuando ya no tenía tracción. Pero yo no sé si por la altura de la velocidad que venías o lo pasa o choca. Ah, boludo, te hace mierda, boludo. Rompé todo el tren delantero, boludo. Aparte que es medio bajito. Ah, este choca de paragolpe y todo. Para mí lo rompió todo, pero miraste con el otro. ¿Ves? Así era, amigo. Para que ahora creo que vuelvan a arrancar. No, mirá. Sí, mirá. Este chabón... Ah, Es que de ¿eso? la nada parece, amigo. ¿Eso es? Es parecido, no es... Una cosa así. Sí, pero más alta igual. Pero ves que no hay ninguna señal, nada. De la nada aparece una cosa y... ¿Cómo aparecer eso de la nada? Amigo, es una locura. Ahí que sacaron un bulevar, boludo. ¿Eh? ¿Qué sacaron ahí? Un bulevar ahí. Que... No, porque como es mano y contramano, tipo, es como la salida para el otro lado. Pero aparte es más alto que el otro. Y el de acá de construcción es mucho más alto. Es tipo un pedazo de vereda, amigo. Boludo. Y pasé después y tiene una señal que dice tipo que hay que doblar a la derecha. Pero Sí, dejate pues. joder, amigo. Poneme un reflex en la vereda y lo veo. Claro. Tan simple como eso. ¿Qué? Che, boludo. Siento como que
Sí, el día. Siempre más cómodo. Vos sabés que me pasó. Dale, poco más, dale. Pero me Eso es lo otro que me pasa. Hoy a las 0 que me gustaba. ¡Ayudo! No. Bien, Juan. ¡Dale falta, Lalo! ¿Yo? ¡La marca! ¡Fondo! Capaz que sí, ¡Viene todo por afuera! ¡Viene todo por afuera! ¡Vea, que está entrando el tuyo! Bueno, empecemos. Y ahora con pase. ¡Bala! Bien. Dami. Talento se llama. Son todos pibitos. Como nosotros. Tranquilo. Wow, eso decía Alexa. Bien. Toca después. Toca, Lalo. Bien, Juan. Bueno, empecemos. ¡Dale, Juni! ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Juni! ¡Junior! Saber. ¡Estoy! Solo, mirá. Los primos no se recuerdan. Sí, qué paja dolerse a pata, ¿no? Venía un poco con la pelota, vale. Venía un poco con la pelota. Lo que queda es que me van a pagar porque es dura esa. Bueno, empecemos. Nos conocemos, ¡Vamos arriba! Amigo, ¿por qué la vida está eran infumables los de Tucumán, ¿no? No me paraban de hablar, me estaban quemando el cerebro. ¿Por qué los conocés? Sí, los conozco, nada, porque me llevo bien. Pero amigo, ya llegó un punto en el que estaba infumable, tipo con el chueco y conmigo. Cada jugada, cada cosa. ¡Parado! ¡Bien! ¡Cabecito! ¡Dale, che! ¡Saquemos ahí! ¡Reventar! Bien.
porque me dijo... Bien. Tito, en realidad. ¡Valen! Pero igual... Sí. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Quién cambia en el ataque? De mierda. Amigo, no sabés, boludo. Me dijeron, vamos a la primera en comité. Y justo habían salido campeones Red City acá. No sé por qué. Lleno de gente. Dije, ¿qué onda con esta previa? Miro bien. En la mesa, la copa de todo pelota. Amigo, esa copa la conozco. Y eran los pibes de Red City. Amigo, no sabés lo que es. Posta, ya locura. Y... Amigo, ¿podés esperar? El mundo es muy chico. Había una que había pedido. ¡Listo! ¡Cambio, juez! Vino uno de los pibes. Pasó lo mismo y vienen los pibes y me dicen... Así la pelea que acá estaban los pibes. ¿Cuántas tantas, amigo? Sí, se va. Sí, o podría ayudarlo bien. ¡Bien, Juan! ¡Sigue! Bien, Juancito, bien. ¿Cómo me quita anoche? Intenté, pa, ¿qué querés que haga? ¡Está mirando para otro lado! ¿Qué querés que haga? Si me habló él, ¿qué tengo que ver yo? Amigo, algo que me llamó la atención. Pasa toda la secuencia esa de Castelloco. Llego a Grono, me bajo del auto para revisar que esté todo bien una vez más, por las dudas. Mi vieja me manda mensaje, ¿qué onda? No sé qué, ¿todo bien? De la nada, amigo, 3 de la mañana. Sí, tienen... Amigo, dejate de joder, alta bruja. Bueno, cuídate, me puso. Carajo, amigo. En el parque ya pueden caer, En el parque Che, no sé si decirle al de Tucumán o no, boludo. Para mí juega una banda y me falta uno. El Tizi me dijo, no, si lo decís, no te decía Tito, porque Tito juega bien. Aparte, si te dicen, no le digas que si le ponía a anotar en la lista amigo de Seba, y después lo va a ver y va a tener que poner. La fe. Ahí está, acomódense. Aparte se muere de ganas de no, ¿viste? No, la de Tucumán está. Bien, Juan. ¡Chaco! Movimiento, Lalo. A uno. Y tenía el sábado. Vale. Apretalo, Fran. Sí. Listo. Chao, nos vemos. Igualmente. Nahue y el negro, y Marce, no sé, ¿están los ¿Dónde está el tres? negro? ¿No están los tres? No sé dónde está. Sí, están intentando bajar la pelota. Si estuve hasta las 3 de la mañana intentando conseguir, boludo. No me podés llamar 2:30 de la mañana rompiéndome la pelota, es una locura. Como... Esto de portarse se terminó ya. Lo estaba haciendo respetar. No, pero mirá cómo termina ayer. ¿Otra vez? ¿Qué corto de nuevo? Justo a mí solo me pasan esas cosas. Si venís con Chucky, Ya. No puedo venir a Chucky.
Empecé a bailar. Y por mi casa no sé, estoy en cama. Entonces tuve que portarme mal. Así como está, no me podía ubicar por ningún lado. Y vengo todo así. Como estaba, me agarraron. ¿No? Como estaba, no pude pasar por casa para nada. Llegué de pedo. Por eso basta de portarse bien. No, mentira, acá me porto bien. Me tiene miedo, ¿no? ¿Eh? Me tiene miedo. ¿Tienes miedo? En cambio, viste, aparecen otras cosas que no aparecían. Y por amigo, plata y miedo nunca tuve. El chico estaba arreglado, ¿no? ¿Eso? Se tiró, y después se iba a mitad que no lo podía pasar nada. La cancha chica se quedó de última. Ganó Barracas. Era la mierda todo. Ya si terminás el partido con 4 delanteros, ya se empató. No, no. Ahí te das cuenta de que no tiene idea, onda, mete delantero. No. Zafó la que lo de Aldo Civi fue en el medio del mundial. ¿Qué pasó, boludo? Hicieron de nuevo así, boludo. Decía, el muerto del toro, boludo. Un papelón, boludo. Yo decía otro bueno. Una llegada, un gol, así es esto, boludo. El Torito Morales. ¿Hace cuánto no debe hacer un gol ese chabón que justo hace un largo? Es que encima una vez sola llegaron, boludo. Pero River como no de tiene... mierda, encima se te tira atrás, anda a hacerle un gol. Ah, olvidate, encima... Está bien que este era para los dos, pero boludo no podemos tener el pasto mal, boludo. Pura arena, boludo. Pero están todas las canchas igual. Sí, están todos igual, pero ¿qué hicieron, boludo? Si no se fueron todo al mundial, boludo, hasta los... No sé qué hicieron. Hasta los cancheros, boludo, se fueron al mundial, boludo. Es un papelón, aparte en River no hubo un recital hace poco como para decir, bueno... Sí. Sí, pero la de Boca también vi que tenía un pedacito así también lo mismo. Sí, una línea, una... Sí, una franja naranja. Pero... estaba fluorescente. Después... Pero estaba, en la de River estaba alto, que nunca está alto, y poseado, boludo. Onda, lo sumo, ponerle bajo y emparejalo, boludo, así. Sí, después el otro día también, bueno, justo en el partido de Aldo Civi, también, solo de panes de panes sueltos, sí. Encima. Estoy viendo la térmica, la campera. ¡Ayúdalo! Amigo, ¿viste la foto que mandé al grupo? ¿Estás en el grupo de sanciones, no? Sí. La foto que mandé. Velo, Jorge, intentando bajar la pelota. Personaje tener. ¡Un zurdo! ¡Fernando! ¡Un zurdo! No, los 3 pelotas. 4 pelotas. Sí, quiso intentar bajar y terminó colgando. ¿Qué hace con ese palo, amigo? ¿Qué es ese palo, boludo? Llego y está atando un tubo con una rama intentando... Y sí, estuvimos 2 horas tratando de bajar y se colgaban. Parece un palo de luz, boludo. Es increíble esa foto. Con eso tiene que llegar, boludo. Sí. Es la única manera. Con eso No llega. llega. Más, tipo, así está como cosa y cuando yo me fui lo estaba tirando. Tipo, tirando el palo. Va a tener que pedir una escalera ahí, boludo. Estaba bien. Toca y anda. Bien, Jaco. Bien, Jaco. ¡Llévalo! Vení, vale, cerrate. Acompañen la Junior.
Listo. Muy linda la camiseta de River, Sí. Lástima del Betano. Es que cuando ni bien salió, habían puesto el Betano transparente, boludo. Transparente, Sí. claro, como el escudo. Claro. O negro, capaz. No, pero onda, ya la usamos esa. Sí. Y cuando la estrenamos era transparente. Y capaz le... boludo. Pero capaz lo cagaron a pedo, ¿no? Le dijeron... No, porque era la misma de Betano, onda, era de Betano pero transparente. Así tiene que ser, boludo, esa es blanco, Blanco, boludo. Betano, horrible. No, pero muy buena. Yo que no soy de River me la compraría. Está bueno, viste los números parecen cosidos. Sí. Están buenos. Está muy buena. ¡Solo, Gonza! ¡Se va! Era por ahí. Bien, Seba, carajo, bien. Bien. Dale, campeón. Dale. No se vuelvan locos. Entremos a marcar, dale. Vamos igual que recién va a llegar el gol. Vamos a marcar y vamos a jugar. Dale. Sí. Vi la foto también. Esa pelota, boludo. No, voy a intentar con este bajar las otras. Che, pero igual no conviene pedirle capaz que una... Porque tiene un palo que llega casi a esta red acá. Bueno, pero capaz que te den una escalerita y entonces uno... No, uno íbamos a subir al arco de 11 que está ahí y de ahí pegarle. Porque si no, por más que... Porque capaz tiene una escalera, apenas una escalerita, unos pasos más arriba y ya llegaba, boludo. Tiene que tener algo para bajarla a ellos, boludo. Si la que de 11 ahí pegada también. Sí. ¡Otra para agua! Bien, Dami. La toca él. Bien. ¡Se va! ¡Se fue! ¡Salí! Un poco más la vuelta. ¡Bien, Matías! ¡Bien, vale! ¡Sigue el juego! Dale. Bien, Mati. Intento bajar esa pelota. Gracias, Maxi. Después me transfieren por favor. ¡Ganale, Mati! ¡Gano! Ya estamos, mirá. Chaco, Brando. Mirá el del medio, Brando. 30, que no se la den nada más. ¡Nico, botate! Ahora sí, tapale el pase nuevo. Ahora vamos. ¡Comienzo! Bien. Paradito. Dale, muchacho, dale. Enfréntate. Dale en contra, Dale en contra, amigo. ¡Vuelta al pecho!
pedí la pelota. Ay, tapale el pase, tapale el pase. Anda a marcarme tapando el pase. ¿Qué pasa? Ahora. Salió bien. Bien, dale. Salen con actitud, Orbecito. ¿Por qué cambian de juez? Si este no sabe dirigir, ¿por qué cambian? ¿Por qué cambian? La patea de ellos no le decís nada, dale. ¡Se caga ya, boludo! ¡Me caga ya! Es el Pedro, Seba, dale, vamos a jugar. Dejalo que falta. Pecho, Lauti. ¡Vamos, pues! Dale, porque el tiempo corre, no lo frenaste. Mirá, Lalo. Baja. Tranquilo, tranquilo. Hacete más chiquito. El engaño. Pasa. ¡Veo! ¡Sí, ahí! ¡Toque! ¡Solo! ¡Camino, Brandon! ¡Ey, no te escondas! ¡Vení a buscar la pelota! ¡Abrí de nuevo! Bien. Avanza, Tuma. Subila, Tuma. ¡Sí! ¡Ay, boludo! ¡Juli! ¡Mira para allá! ¡Largo! ¡Saquemos! ¡Vale por acá! ¡Le llega! ¡Maravilla! ¡Sí! Dale, vamos para adelante, dale. Eso, ahí, pedimos. ¡Punta! ¡Movete, Nico, movete! ¡Orbe! ¡Fede! ¡Con Juli! ¡Román, afuera, Román! ¡Sí! ¡Dale! ¡Arquero! Eso sí no. Córtenlo ustedes, boludo. Ya son las 11. Pasa, Miguel. Cortalo. ¡El pase! ¡Y el saco! ¡Nada! ¡Arco! ¡Cambio, juez!
vos. Dale, más atrás, armémonos. Dale. ¡Sí, Juli, sí, Juli! Avanzá, avanzá, que acá adentro, Miguel. Vengan un poquito. Dale, sigue. ¡Vamos a agarrar la pelota! ¡Sí, mírame, mírame! ¡Bien, Saco! ¡Bien, Damián! ¡Ah, te llevo! Cambio, profe. Ahí. Que te hagan foul, que te hagan foul. ¡Arriba! ¡Nico! ¡Por abajo está Saco! Acercate, Lucho, dale. Dale, Lucho, que no juegue solo. Cambio, juez, Saco. Saco. Cambio, juez, te estoy gritando, juez. Vení. Sí, Fran. ¡Cambio! Adelante, chicos. Tranquilo, Fede. Dale, vos estás sordo, Lalo. Sí, Lucio. Toda una. Bien, vale. Vení, Tuma, entonces ya Tuma. Dale, salí ahí, Fran. Sí, Lucio. Ahí. Andale, Lucio. Dale, Lucio, dale. Atención acá. Dale, che, dejemos discutir. Ahí. ¡Dale! ¡Salimos! Cambio, juez, Fede. No se vayan. Buena, Tuma, buena.
vuelta, dame otra. ¡Cambio, juez! ¡Jorgito! ¡Jorge! Vale, un poquito más, vale. Vale, ¡Paco! Ok. ¿Bajaron alguna? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Mi vida no vale. Pero son 3. 5. ¿Se colgó también la chiquitita? No, la chiquitita no. Ah, Igual de juego es una sola. tenés que colgarle alguna de acá, boludo, para que tengan la obligación de ir a buscarla. De juego buena es una sola. Después la otra son todas despluchadas. Claro, estaba la inflada, la que te llevaste de acá. Otra fea, yo estaba viendo. Y después tenés 3 despluchadas. También nada, vas a hacer 5. Tengo que llegar mejor pelota. Hasta las 8. Y estas 2. La pechera mismo que las agarró. Traete el video que está allá. ¡Paradito! Tiene amarilla, juez. Dale, sacalo, juez. ¿Ya te pega malestar? ¿Se puede tomar? Lucio, vení. Lucio. No tiene que correrle, tiene que correr ustedes. ¡Una más! ¡Vale! Sí, ya está. Vale, más. Al rebote está en el rebote. ¡Dale! Marcel. También hay que hora es. A las 3. 15 horas. ¿Está bien?
Están los dos partidos. En teoría. Igual no se me actualizó a mí, Mirá. Capaz que... Ahí lo actualicé. No sé. Ahora voy a contar a Sandrine. Yo con estos equipos los demás no hablé nada. ¡Mano!